quiero tomar un poquito la batuta. O sea, nos quedaba terminar, creo que ¿cómo era, Nico? Las medidas para aumentar la estabilidad de un sistema. Claro, Y está bien. después arrancaríamos con Sí. contención. Si estuvieran listos ustedes para terminar con todo lo que es estabilidad síncrona, yo preferiría que estabilidad de tensión lo pasemos, o sea, que lo invirtamos. ¿Ustedes cuántas clases tienen todavía pendiente? A ver. Nos quedan 2. O sea, mañana y la del lunes siguiente. Y la del lunes. Yo, si ustedes pudieran pasar la de estabilidad de tensión, porque es una sola clase la de estabilidad de tensión, al lunes que viene, me parece que sería mejor darle continuidad a todos estos criterios de estabilidad síncrona. El tema es que no habíamos preparado nada, claro. Habíamos preparado... Por eso, entonces no, entonces sigan con el programa como lo tienen entonces. Sí, creo que salió el cronograma de clases, salió con un enroque ahí de los temas y quizás este es es la última clase, ¿sí? Por eso quizás después va a decir algo el ingeniero con respecto al tema. Por lo general todos los años cerrábamos los conceptos de estabilidad síncrona y después veíamos estabilidad de tensión. ¿Cómo? Con los ejemplos, con toda la parte más práctica y después veíamos estabilidad de tensión. Pero bueno. No, pero no hay problema. No hay problema. Sí, yo la verdad que yo lo vi hoy que estaba de esta forma cuando me habló... De hecho, la clase pasada usted había dicho de empezar con Euler. Claro. Que fue lo último que hablamos. Y nosotros dijimos sí, pero en realidad no nos dimos cuenta y después creo que no le avisamos. Claro, eso es la costumbre de más o menos conocer los temas que vienen y bueno, por eso le dije eso. Pensé que íbamos a terminar con Euler. Pero no hay problema, veamos estabilidad de tensión y después retomamos con los casos de Euler. Bueno. Sí. Comparto entonces. Comparto. Y ¿ahí se está viendo? Sí. Bueno, habíamos visto en la última clase unos ejemplos sobre cómo se comportaba el circuito cuando tenía una falla. Lo que vamos a ver ahora para terminar esta parte son las medidas para aumentar la estabilidad de un sistema. Si nosotros tenemos un sistema a barra infinita, sabíamos que la ecuación de transferencia de la potencia era E por U sobre X por el seno del ángulo. Entonces, cuando nosotros había una falla en el sistema, lo que hacía era que la X aumentaba considerablemente. Por lo tanto, la potencia disminuía. Entonces, uno de los criterios para mejorar las condiciones de estabilidad de un sistema consiste en aumentar el valor de P máximo. Esto lo podemos ver, este es un ejemplo de un cortocircuito, que si yo en lugar de bajar hasta la línea verde con el aumento de la potencia, me llevo hasta la línea roja y hago el criterio de las áreas iguales, esta potencia que era la acelerante, esta área, perdón, que era la acelerante, resulta mucho menor. Entonces, el sistema carga con menos inercia y por lo tanto es más factible la estabilidad. Entonces, ¿cómo aumentamos el valor de P máximo tras una falla? Uno puede ser aumentando el valor de E y aumentando el valor de U, de la tensión, de la fuerza electromotriz y de la tensión de abornes del generador. Pero esto está restringido a un 10% de los valores nominales de la máquina. La otra manera, si vemos la ecuación, es aumentando la reactancia de transferencia. Y esto lo podemos hacer
Agregando líneas en paralelo, disminuyendo la reactancia de transferencia. Esto lo podemos hacer agregando líneas en paralelo. Por ejemplo, si vuelvo y vemos este sistema y agregamos una tercera línea de valor XL, vamos a tener que en lugar de ser XL sobre 2 va a ser XL sobre 3 y esa reactancia va a ser menor. Por lo tanto, la potencia va a aumentar. Otra es la compensación capacitiva en serie, que es agregar reactancias capacitivas o capacitores en el centro de la línea. Lo que hacemos es que al agregarle XC disminuye el valor de reactancia, bien digo, y también me aumenta la potencia máxima por disminuir este valor. Por último es la utilización de barras intermedias. Esto lo que logra es dividir la línea en dos mediante una barra que en caso de yo tener una falla en alguna de las mitades de la línea, yo la puedo sacar con estos interruptores y me queda transfiriendo potencia por la otra línea, que es mejor que si saliera directamente toda la línea, porque 3/4 de la línea es menor a que salga toda la línea, digamos. Después vamos a aumento de velocidad de los interruptores. Discúlpame, Nicolás. Sí. Ahí, en el segundo punto, compensación capacitiva en serie. Requiere un complicado sistema de protección frente a cortocircuitos. A cortocircuitos. ¿Se lo imaginan por qué puede ser eso? Era porque los capacitores son muy sensibles a las corrientes, digamos, a los picos de corriente. Claro, el problema es que la corriente que va a atravesar el capacitor es de considerable valor. La diferencia potencial aplicada que va a tener el capacitor se va a hacer de un valor muy considerable. Claro. Entonces, así bueno, hay que puentearlo. Normalmente se utilizan elementos para puentear el capacitor en el momento de ocurrencia de la falla. Bien. Requieren sistemas bastante complicados y es uno de los inconvenientes que tienen los capacitores serie. Por eso se opta en compensar las líneas, o sea, la compensación longitudinal, hasta un cierto porcentaje nomás de la impedancia longitudinal. Bien. Casualmente por estos inconvenientes que trae la circulación de corriente de cortocircuito por esos capacitores. Y hablaba de colocarlos al medio de la línea. No sé si tiene... No encontré en ningún lado que justifique por qué al medio, digamos. Sí, no le vería, a ver... digamos, lo que hace el capacitor es regular la reactancia que entrega de acuerdo a la potencia por la que está circulando. Eso es uno de los grandes beneficios del banco de capacitores en serie. Supongo que uno ahí está compensando la mitad de la línea, digamos, está compensando la mitad de la línea aguas abajo, digamos. Bien. Sí, porque normalmente el grado de compensación suele ser el 60%, 63%, algo así. Habrá que hacer el cálculo del banco de capacitores que uno ponga, qué es lo que va a compensar, digamos. Bien. No es que yo lo pongo al medio y de la capacidad que yo quiero. Supongo que lo pondremos más cercano al extremo, lo podemos poner de alguna otra tipo de capacidad, digamos, ¿sí? de algún valor diferente. Claro, claro. Sí, no, como el apunte decía al medio, me llamó la atención, digamos, ¿por qué al medio, digamos? No sé, no le veía ninguna lógica detrás de ponerlo justamente al medio de la línea. Desde el punto de vista de una impedancia equivalente sería lo mismo, lo extremo claro. que el medio.
pero bueno, no sé, la verdad que nunca me he hecho esa pregunta. No sé por qué el medio. Bueno, el tercer punto es el aumento de la velocidad de los interruptores. Si se acuerdan el último el último ejemplo de falla que vimos, teníamos que el tiempo crítico era el tiempo máximo el que tenían para actuar las protecciones antes de que el sistema se me volviera inestable. Entonces, al aumentar la velocidad, el área de la curva va a ser menor, porque actúan antes del tiempo crítico y me queda un área menor, por lo tanto me favorece a mantener la estabilidad del sistema. El frenado dinámico es una carga eléctrica virtual que cuando hay una falla... no es virtual. No es virtual, es... No, es una carga eléctrica. Carga eléctrica. Es bien real. Exacto, o sea, bien. Es frenar el rotor basado en una carga resistiva, sí, o lo que sea, pero es real la carga. Bien, entonces no recuerdo de virtual. Es tan real que es una resistencia. Claro, sí, se conectan a los cercanos a los generadores. Claro, la idea, ¿ustedes qué se imaginan cuando una línea sale de servicio que deja de suministrar potencia activa? ¿Qué pasa con el generador? ¿Qué va a buscar? Embalar, ¿cierto? Porque no tiene par eléctrico que se contraponga al par rotante. Entonces lo que tenemos que buscar nosotros es reemplazar de alguna manera el par eléctrico que se oponga al par rotante de la máquina, ante ese caso. Y de ahí es donde... Sí. Perdón, no era virtual, era artificial, perdón. Claro, artificial. Artificial del punto de vista que no es una carga dada por la demanda del sistema, claro, sino que es una carga que yo conecto intencionalmente para poder seguir teniendo una potencia eléctrica a quien alimentar. Claro. Y suelen ser grandes resistencias que están colocadas, ¿no es cierto?, a la salida de los puntos de generación. De esas se encuentran en el chocón, se encuentran de esas. Son de gran disipación de potencia en un tiempo de más o menos de medio segundo. La van a encontrar con el nombre de resistencia de frenado. Claro. Ingeniero, no en en todas las centrales se encuentran esa resistencia. No, son lugares puntuales, más de todo, en donde hay problemas con las máquinas que se vayan a embalar. Esas son máquinas que están alimentando las líneas que van a Buenos Aires. Cuando se va la carga de esa línea, se imagina la generación que tienen allá en el Chocón, de alguna forma tienen que alimentar algo. Si no, pasarían volando por arriba nuestro en algún momento. Así que... O sea, se estudia que no hay forma de estabilizar la máquina, no hay ningún otro recurso que pueda estabilizar la máquina, y entonces se va por la posibilidad de una resistencia de frenado. O sea, ante la apertura de la línea, la máquina debe conectarse a la resistencia de frenado, porque si no sería inestable y eso llevaría a la instabilidad de todo el sistema. Bueno, operación independiente de polo de los interruptores utiliza mecanismos de aperturas independientes para cada fase. En caso de que fallen dos de las fases, salen las tres fases salen, digamos. Esto lo que hace es que cuando sale una de las fases, queda el sistema alimentado por las otras dos, lo que me genera, si bien sigue funcionando, el sistema queda desbalanceado. Y esto genera cosas como el calentamiento de los generadores. El valvuleo rápido en turbinas de vapor... Disculpa, me va a quedar desbalanceado, pero me va a quedar entregando potencia. Voy a seguir teniendo, ¿no es cierto?, un par eléctrico. Sí. Si me saliera los tres en el mismo momento, sería terrible.
¿Cómo? Perdón. Que si me salen las tres fases en el mismo momento, diferenciado solamente en los 120 grados, porque es para cuando pasa por cero, no me ayudaría en nada al concepto de estabilidad. Claro. En cambio esto, sí, no, que lo planteo como un problema, en realidad una solución, digamos. Se busca que ante una máquina conectada, por ejemplo, radial al sistema, la línea que alimenta esa máquina tenga solamente recierres monofásicos, por ejemplo. No puede hacer el interruptor que alimenta una máquina recierre trifásico, porque si no desestabilizaría la máquina y no entraría en sincronismo cuando haga el recierre, digamos. Bien. Bueno, el valvuleo rápido en turbinas de vapor consta de cerrar rápidamente y abrir controladamente las válvulas que manejan las turbinas de vapor para disminuir la potencia mecánica de la máquina y así encontrar el balance. claro. Bueno, la desconexión automática de la generación, que es la desconexión selectiva de los generadores en caso de una contingencia severa en el sistema de potencia. Y se usa para evitar seguir agregando potencia a enlaces que estén críticos, a puntos que estén críticos del sistema. La separación controlada del sistema eléctrico y la desconexión de carga es, en caso de que yo tenga una severa falla, evitar que se propague en el sistema. Entonces, evitando un colapso total. Entonces, esta desconexión me puede generar que en ciertos puntos de la red me falte potencia. Entonces, desconectar cargas, digamos, con el propósito de encontrar nuevamente el balance entre carga y generación. Pero en este caso, ¿cuál sería el evento que estarías de decir tratando de salvar? La desconexión automática de generación la harías actuar cuando qué. Cuando hay baja carga. Claro, cuando sale carga del sistema. Claro. Y este otro, No hay mucha carga. Cuando hay mucho. pero mucha carga no, medio raro. Es decir, ¿por qué va a haber mucho? ¿Por qué va a haber exceso de carga? Por la ¿Algún generación. generador? Claro. Claro, porque sale generación. Bien. ¿Entienden eso? O sea, una medida es para cuando sale de golpe carga, Carga. el DAC. Y la DAC, que es de conexión automática de carga, es cuando sale el evento, quiere decir que ha salido una generación importante. O una línea de transmisión que se cae, o que viene desde un punto de generación. Bueno. Sí, a ver, la desconexión automática de generación también se utiliza para cuando perdemos un vínculo de conexión con la carga. Y nosotros tenemos posibilidad de, como recién decía Nicolás, de seleccionar la unidad generadora que vamos a desconectar. Recuerden que en las clases anteriores veíamos una máquina conectada, recién lo mostraba, a través de dos líneas a una demanda. Cuando se iba una de las líneas, en algunos casos era inestable. Bueno, imagínense, en vez de una máquina, ahora tener 5 máquinas. ¿Sí? Se desconecta la línea, el conjunto de 5 máquinas va a ser inestable. ¿Sí? Solamente transmitiendo toda la potencia a través de una línea. Y si nosotros hacemos la desconexión de 3 de las máquinas, bueno, entonces 2 de las máquinas van a quedar estables transmitiendo potencia a través de esa sola línea. Pero sí tiene que haber asociado del otro lado una desconexión automática de carga para equilibrar la frecuencia, digamos. Y vamos a tener que hacer las dos desconexiones, de generación y de carga. Bien. Y por último, los sistemas de excitación rápido, que después de un disturbio,
al ocurrir una falla y volver y que ésta se despeje, los voltajes la tensión en los bornes del generador es baja, por lo que tengo que el regulador automático de tensión responde a esta condición aumentando el voltaje del campo generado. Esto se hace mediante los sistemas de control llamados PSS, que es sistemas estabilizadores de tensión, y también sirven para el amortiguamiento de las oscilaciones en el sistema eléctrico, permitiendo la excitación rápida en respuesta al sistema, digamos. Esas son todas las medidas para aumentar la estabilidad de un sistema eléctrico. Y bueno, ya dejo de compartir yo. Y compartir mis compañeros. Sí, a ver, con respecto al último que comentó, nosotros no nos metemos en ese tipo de control, pero los PCS son sistemas de control anexo al control de excitación de las máquinas. Es como un tercer control de las máquinas. ¿Sí? Y lo poco que conozco del tema es que el PCS actúa en contraexcitación a la excitación normal, digamos, es como pues un sistema mucho más rápido que el control de excitación, que es un poco lento, y evita el penduleo de la máquina. ¿Sí? Evita que a través del control de excitación se realice un penduleo excesivo de la máquina. Vamos con este tema. No puede activar el micrófono. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a hablar de la estabilidad de tensión en los sistemas eléctricos de potencia. Bueno, se considera que tiene estabilidad de tensión cuando luego de bueno, perdón. La capacidad del sistema eléctrico de potencia para mantener voltaje aceptable en todas las vallas del sistema en condiciones normales o luego de someterlas a una perturbación. Quiere decir que el sistema se va a considerar estable cuando en condiciones normales en todas las vallas se tengan valores aceptables de tensión o luego de haberse sometido a una perturbación. Acá también se tienen en cuenta las inyecciones de potencia reactiva que son realizadas por las centrales. Cumple también la misma función. Luego de una inyección en una valla de potencia reactiva, el voltaje tiene que mantener estable tanto en la valla como en las vallas aledañas a esto. Bueno, acá vemos el cuadrito. Vos dijiste la inyección de reactivo Sí, en las centrales. Es o sea, cuando no una es central solamente se la conectaría central. a una valla. Claro. Es la inyección de reactivo al sistema, no quiere decir que sea solamente en las centrales, ¿no? Ah, muy bien. Sí. Bueno, como ya vimos anteriormente, la estabilidad del ángulo y la estabilidad de frecuencia, ahora queda la estabilidad de voltaje. Esta se puede dividir en estabilidad de gran disturbio o estabilidad de pequeño disturbio. Las estabilidades de grandes disturbios se producen debido a las fallas o a los ingresos de carga al sistema, y son estudios que se llevan a cabo entre varios segundos y 10 minutos más o menos. Y tenemos la estabilidad de pequeños disturbios, que son considerados como de estado estable, en las que se trata de ver el estudio cuando se ingresa carga paulatinamente o controladamente. Y como puede ser de corta duración, cualquier estado puede ser de corta duración, que es la respuesta rápida que tiene el sistema a la perturbación, o de larga duración, cuando el sistema empieza, cuando
cuando el sistema tiene que activar elementos de la red para poder contrarrestar esa perturbación. Se da, por ejemplo, con los cambios de toma de los transformadores o con el control de la sobrecitación de los generadores. Bueno, un problema de inestabilidad del sistema puede llevar a un colapso del sistema. Y el colapso de voltaje se genera cuando una perturbación genera tanta inestabilidad que los voltajes en las vallas quedan fuera de los límites aceptables o los límites de tolerancia de las tensiones, por lo cual se produce una desconexión total o parcial del sistema. Este colapso se puede dar como una disminución lenta y progresiva y puede llevar bastante tiempo, al cabo de unos minutos. Y es el resultado de un proceso acumulativo que implica acciones y reacciones de muchos dispositivos y control del sistema de protección. Y también se ve influenciado por las condiciones y las características del sistema. Ahora vemos algunas de las limitaciones, las condiciones que van a presentar problemas de estabilidad de voltaje. Vamos a tener limitaciones del tipo energético, que se da cuando hay falta de fuentes de generación que estén cercanas a las fuentes de consumo. Limitaciones de tipo económico, que es cuando no se obtienen las inversiones o el capital para realizar los proyectos para mejorar el sistema. Limitación de tipo ambiental, cuando algunas medidas o grupos ambientales impiden que se realicen proyectos, tanto de transporte como de generación, y la participación de capital privado. Acá no sé si en Argentina se da mucho esto de la participación de capital privado, pero en otros países hay líneas que son privadas y siempre se las busca. Se busca que ¿cómo se busca transmitir la mayor potencia activa? Pero, a mí me parece que sí, que acá en la Argentina el capital privado es importante a la hora de la participación dentro del control de la tensión. pero en la Argentina se vería más en el ámbito de las centrales generadoras, ¿o no? Porque las líneas creo que son todas públicas o nacionales, ¿no? Sí, pero no entiendo que no habla ahí solamente de líneas, ¿no? No, sí. Lo que dice ahí es la participación del capital privado es que uno como generador intenta de que siempre generar la potencia activa, que es la que te van a pagar. Claro. ¿Sí? Entonces vos buscas siempre generar el máximo de potencia activa y el reactivo lo mínimo que pueda. Y así es como tenemos en los sistemas, los generadores privados que cambian sus controles de tensión y los ponen en vez de control de tensión, lo ponen como control de potencia y entonces siempre están generando la misma potencia mínima y el nodo se va cayendo en tensión. Entonces, en ese sentido, es importante la participación del privado. Después, en cuanto a línea, en la transmisión, entiendo que te cobran no por los megas de potencia activo transmitido. Bueno, hay diferentes tipos de regulaciones en este sentido, de acuerdo al país en donde estemos hablando, digamos, pero sí te cobran un peaje, pero no está regulado por los megas activos. La verdad que no lo tengo bien presente, pero me parece que no lo definen los megas activos que estás transmitiendo. Yo lo veo, discúlpame Gerardo, yo lo veo ahí en la parte de las líneas. Si bien es cierto lo que dice Cragnolini, que yo no tengo conocimiento de que haya muchas líneas de explotación privada, pero sí, si así fuera,
y yo no voy a cobrar por el activo que pase, pero sí pasa mucho reactivo, voy a tener más cantidad de pérdida en mi línea que si no pasara el reactivo. O sea, el activo, bueno, si me produce pérdida, en buena hora lo cobraré. Pero si encima me hacen pasar reactivo que me produce pérdidas activas, esas pérdidas activas las voy a consumir yo. Porque una cosa va a ser lo que entra en una punta de la línea y otra cosa es lo que sale. Entonces voy a buscar de que me hagan circular el menor reactivo posible. Si el contrato es en función del activo que transmito. Pero por eso es claramente dependiente del tipo de contrato que existe. Claro. Ahora, si es por corriente transmitida, no me importa que sea reactivo o activo. Claro. Exacto. ¿Cierto? Todo dependerá del contrato, de cómo se llega a un acuerdo. De todas maneras, yo no conozco tampoco sistemas regulatorios donde se remunere las líneas por potencia transmitida. Sí, no, acá en Argentina me parece que no hay. No, en Argentina el transportista troncal cobra por operación y mantenimiento. Claro. Tiene una tarifa regulada que es a costo, se hace un estudio de costo del sistema y se le remunera operación y mantenimiento, con un fee para tener cierta ganancia, pero nada más. O sea, no importa si pasa 1 mega o 100, Totalmente. la operación y el mantenimiento siempre lo cobras igual. El hecho de poner tus líneas a disposición, con eso te remunera. Y Claro, no más de todo, deben cobrar la disponibilidad de la línea. O sea, si vos tenés una línea que tiene mucha falla porque le falta mantenimiento, y bueno, te va a perjudicar vos, porque no la ponés disponible a la línea. Claramente hay factores de penalización. Claro. Totalmente. Uh-huh. Pero bueno, toda esta bibliografía que está en esta punta ha sido extraída de bibliografía extranjera y eso, y bueno, hay que ver cómo es la regulación en cada país, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, acá vamos a tratar de dar una formulación matemática al problema de la estabilidad de voltaje. Y como lo vi yo, no sé si estará bien, dice que la forma más lenta de inestabilidad de voltaje se analizan por lo común con problemas de régimen permanente por medio de simulación de flujo de potencia como método principal de estudio. Eso es lo que hicimos con el Powerball, me parece, en mitad de año. Así es. Claro. Y bueno, los fenómenos se pueden simular posteriores al colapso o simulando una acumulación de carga. A ver, vamos a tratar de interpretarlo a esto. En definitiva, el estudio del flujo de potencia decíamos que eran estudios del tipo estacionario. O sea, para un determinado estado de carga y generación, sacaba una foto del sistema y ese sistema era en estado permanente. Claro. Ahora, si hay algún cambio, ya sea en la generación o en la carga, habrá que hacer un nuevo estudio de flujo de potencia. Si esos cambios se van produciendo acumuladamente, se van haciendo estudios de flujo de potencia para cada uno de esos cambios y vos vas a tener una variabilidad de las tensiones en la barra que tendrás que analizar y ver cuáles son las medidas que vas a tener que tomar a los fines de que esa variación de carga o de generación no te lleve a un colapso de tensión. Entonces, eso es lo que se refiere con el estudio del flujo de potencia, como si fueran una a continuación de otra, variando o la carga o la generación. Y que ante el colapso, ¿qué va pasando? Inclusive el estudio, no sé si lo pones acá o lo pones más adelante, se hace con un estudio de impedancia constante. Impedancia constante quiere decir, bueno, que si nosotros modificamos la tensión, va a modificar la corriente para que se mantenga ese valor de tensión. O sea, el I por Z
va a ser constante en función de la tensión. Después, en definitiva, las cargas hay de ese tipo, pero también hay carga de potencia constante, que ocurre mucho en el sistema. La carga motriz, fundamentalmente, es de potencia constante. Si yo tengo un aumento de tensión o una disminución, la variación de la corriente es inversa. Si aumento la tensión, para mantener la potencia constante va a tener que disminuir la corriente. Y si disminuyo la tensión, va a tener que aumentar la corriente. Claro. Entonces hay que ver también ese tipo de estudios, ¿no? Adelante. Eso no lo había encontrado mucho. Yo puse las curvas PV y las curvas QV. Creo que lo que dice de la impedancia constante había una pequeña explicación que no la incluimos en la exposición. Sí, está, las curvas PV se trazan con curvas de impedancia constante. Entonces, Se hacen estudios de flujo de potencia con carga de impedancia constante. Impedancia constante. Ya, tienes razón. Bueno, para analizar estos sistemas se usan dos métodos que son, o los más importantes son las curvas PV, que muestran la relación existente entre la transferencia de potencia activa y cómo se va a comportar el voltaje con esa transferencia. Y después están las curvas QV, que se utilizan para ciertos nodos o barras críticas del sistema, y son la cantidad de potencia ya activa que debe ser inyectada al nodo para mantener el nivel de voltaje deseado. Esta, con lo que leí, se usa mucho en las redes radiales para ver cuáles barras están más cerca o cuáles barras son más inestables en el sistema. O sea, Sí, darle importancia no tanto en los sistemas radiales, sino que se analiza como un sistema radial, pero en definitiva estamos analizando un sistema que de un lado tenemos carga y del otro lado tenemos generación. O sea, hay un nodo que suministra y un nodo que consume. Hay un elemento transmisor en el medio. Pero eso puede ser tranquilamente un sistema de potencia que alimenta una determinada demanda a través de un sistema de transmisión. O sea, se puede analizar como eso. Pero el análisis para poder visualizar este fenómeno se hace como si fuera una transmisión radial. En un extremo, en una barra generadora, en el otro extremo una barra de carga y una línea que lo une. Cuando vimos el estudio de flujo de potencia, teníamos ciertas barras que no, o sea, siempre se cae el valor de tensión. Esos serían los nodos críticos desde el punto de vista de esas curvas. Sí. Desde el punto de vista de que si cae la tensión en unas barras más que en otras, quiere decir que son barras más débiles. O sea, requieren más cantidad de reactivos para poder aumentar la tensión. Mientras que hay barras que son más duras, más rígidas. Con menos reactivos yo enseguida modifico la tensión. Bien. Por eso en estos estudios de los sistemas de potencia se hacen estudios de lo que se llama sensibilidad de barras. O sea, se busca casualmente en qué barra del sistema yo logro, inyectando menos reactivo, estabilizar tensión en las barras. O sea, tengo todo un sistema. A ese sistema yo digo, bueno, ¿en dónde inyecto reactivo para mantener las tensiones dentro del límite aceptable? Bueno, es el estudio de sensibilidad de barra. Yo busco la barra más sensible, en donde yo inyectando reactivo se refleja rápidamente en todas las tensiones. Bien, entendí. Son estudios complejos, ¿no? No son estudios para el doctor Baschetti. Él me lo explicó alguna vez así. Complicado, en serio, entonces. Con palabras mucho más difíciles que y bueno, yo entendí esto y por eso lo transmito.
O sea, si lo quieren más difícil, vayan a preguntar al doctor Vázquez. Bien. Bueno, para las curvas PV, para explicar cómo funciona, vamos a considerar un sistema radial 2 barras, en donde E y B van a ser las magnitudes en la tensión de la fuente y B la tensión de la carga. Y bueno, y E va a estar adelantado de un ángulo con respecto a B. Creo que creo que la tensión de la carga va a estar adelantado respecto de la degeneración. Y no. Porque E la considera como la referencia del sistema. O sea, no puede estar adelantada el ángulo de la carga, de la tensión de la carga con respecto a la degeneración, porque si no iría, ¿de dónde a dónde se movería la potencia activa? Del mayor ángulo al menor. Mayor ángulo menor. Claro. Entonces, si no iría de la carga a la generación. Sí. ¿Lo ves, Crañolín, eso? Sí, sí. Todo esto, o sea, en definitiva, todos estos conceptos que vamos a repasar ahora, lo hemos visto ya en transmisión radial cuando vimos flujo de potencia, en donde sacamos conclusión que había una independencia del flujo activo con respecto al módulo de tensión y que terminaba dependiendo de la diferencia de argumentos de tensiones, el flujo activo que transmitíamos. Y el reactivo había una independencia con respecto al ángulo de las tensiones, pero dependía de la diferencia modular. Claro. ¿Eh? Pero todo esto son, decir, más o menos lo mismo. Ya van a ver que hay unas fórmulas ahora más generales, similares a las que ya vimos antes cuando despreciamos la resistencia. Yo se lo voy a hacer notar si no la menciono. Muy bien. Bueno, para ahí lo está diciendo lo que yo dije. La línea de transmisión se considera sin pérdida. Ahí está diciendo lo que le decía. Claro. A tener algunas consideraciones, como que el voltaje de la fuente se lo considera constante y referencia del sistema. La línea de transmisión se considera sin pérdida, por lo tanto la impedancia va a ser igual a la reactancia de la línea. Y bueno, vamos a trabajar en valores de por unidad y vamos a considerar el factor de potencia constante para cada curva. A ver, Crañolini, volviendo a lo anterior, ya sé ahora por qué te entra la confusión, que voy a decir que te ha dado vuelta acá el argumento. Claro, nosotros siempre veíamos que nuestra tensión en la carga, o sea, en el extremo receptor, era nuestra referencia, era la que tenía ángulo igual a 0. Acá considera que el ángulo igual a 0 es la tensión en el extremo generador. Pero el ángulo delta, o sea, el ángulo que va a tener el extremo receptor, va a ser negativo. O sea que va a ser más pequeño que el ángulo de referencia que es igual a 0. Claro. Ahí debe haber sido que te vino la confusión que vos lo veías más grande al ángulo. Sí. Adelante. Bueno, acá vamos a tener esta fórmula que va a ser la que va a manejar ¿cómo buscarlo? Las curvas. Las curvas, claro. En donde vemos cuáles son los elementos que tiene. La X sería el reactance de la línea, sabemos que va a ser un valor constante. La E también va a ser un valor constante. Después tenemos Q. La Q sería la potencia reactiva demandada por la carga, como se ve acá. Pero como dijimos que el factor de potencia es constante, a Q la podemos poner en función de P. Sería Q igual a P por la tangente del factor de potencia, del ángulo de phi. Por lo tanto, la tensión en la barra va a quedar determinada por la potencia únicamente. Por la potencia activa. La potencia activa demandada en la carga sería. Exacto. Y pero acá el problema, esa potencia activa está bajo una raíz. Y ahí es donde tenemos el inconveniente ahora. Bien.
Como vemos acá en el gráfico, en el eje de las abscisas vamos a tener la potencia activa demandada por la carga y en de las ordenadas la tensión en la carga. Como dijo el ingeniero, al estar la potencia afectada por una raíz, cada valor de potencia nos va a dar dos valores de tensiones, como se nota acá, en donde vamos a tener el valor de mayor tensión será de trabajar en la parte superior de la curva y el de menor tensión va a trabajar en la parte inferior de la curva. Ya vamos a explicar qué significa cada parte. ¿Qué más? Como vemos tenemos varias líneas. Estas líneas están para factores de potencia distintos. La primera está por un factor de 0,9 inductivo y así va subiendo hasta el 0,9 capacitivo, que sería la última. Bien. Tenemos que el lugar geométrico de los puntos de tensión crítica y potencia máxima en la línea de continua representa el límite de funcionamiento del sistema. Más allá de ella es imposible transmitir potencia activa. Vamos a tomar el caso de un factor de potencia unitario en 1 acá. Esta curva sabemos que la máxima potencia que va a poder transmitir a la carga, está dado en por unidad en 1. La potencia máxima va a ser igual a la potencia máxima que se quiere la carga o para transmitir en la línea. Ahora, o sea, esos son valores por unidad. Entonces se toma el valor por unidad igual a 1 para el coseno phi igual a 1. Claro. Y ese punto se denomina punto crítico de la curva, porque ahí es donde cambia la pendiente de la curva. Cambia de signo la pendiente de la curva. Sí, algo que hay que explicar antes es que si nosotros demandamos al sistema para un sistema de factor potencia, de factor unidad, demandamos más potencia que la unidad, se produce la inestabilidad del sistema. Ya se produce el colapso de tensión. Qué difícil que interpretar eso. Es difícil. Y si Carelli nos va a agarrar y nos va a hacer de goma. Pregunten si tienen, sí. O sea, para esta curva de carga, si yo supero la potencia máxima que puedo transmitir, el sistema ya se vuelve inestable. Pero para un poquito. Si vos decís supera la potencia máxima que puedo transmitir, o sea, suponete 1,1. Claro. Pero la curva no llega, la curva esa no llega a 1,1. Exacto. Pero el sistema lo mismo se vuelve inestable. Yo supongo que, ¿y qué pasó con la carga? Que ya excede el límite de potencia que es posible transmitir. No se puede transmitir más potencia. Pero yo conecté 1 mega ahí. Conecté 1,1 mega. Sí. Y yo lo supongo que la potencia es tan grande que ya el sistema no lo puede contribuir a la carga. Por eso desciende la tensión y baja. ¿Y qué pasa cuando desciende la tensión? Y ya nos vamos a esta parte de la curva. O el sistema se vuelve inestable. Pero ¿en dónde verías reflejado que ante el descenso de tensión ha habido aumento de potencia con respecto a la potencia máxima? Ahí no lo vería en ningún lado. Me parece que cuando aumentamos la potencia a un punto que se vuelve inestable, en la fórmula podemos ver que la raíz te quedaría negativa, entonces te queda un término, ¿puede ser que va por ese lado o no? Sí, desde el punto de vista matemático sí, va por ese lado. Pero en definitiva, para un mismo valor de potencia demandada, tenemos dos valores de tensión que satisfacen ese valor de potencia.
Desde el punto crítico hacia arriba, en lo que sería el eje de tensión, el eje de ordenada, es la zona de baja corriente. O sea que la potencia surge del valor, o sea que si yo voy modificando la tensión, la corriente se va a modificar porque estoy tratándola como impedancia constante. Mientras que en la zona crítica hacia abajo, estoy considerándolo como potencia constante, que es la zona que se denomina de altas corrientes. Entonces, la potencia va a ir variando y va a haber un descenso de tensión con aumentos de corriente para mantener la potencia constante. Ese aumento de corriente para las características de curvas inductivas me van a producir cada vez mayores caídas de tensión. O sea, me aumenta la corriente, mayor caída de tensión. Me va disminuyendo la tensión a borne, en la carga. Y así se va produciendo un efecto en cascada hacia tensiones cada vez menores. Sí. Sí, pero yo lo que no termino de entender es entonces si yo le pongo que si yo necesito una carga de mayor potencia que la permitida por esta curva. No. Si vos le pones una carga de mayor potencia que la permitida, te va a caer la tensión. Claro, y ahí el sistema se va a volver inestable, ¿no? Exacto. Pero... O sea que vos vas a tener un límite de tensión que es ese punto crítico que le llamas y que va a aumentar la corriente debido a que aumentaste la potencia, pero a raíz de qué? Que disminuye la tensión. Claro. O sea, supongamos que estamos en este punto 0,8. Sí. Acá tenemos que en esta parte en este punto vamos a tener tensiones altas. No, tensiones bajas. Perdón, tensiones bajas y corrientes altas. Exacto. Y en este punto vamos a tener las tensiones altas y las corrientes bajas y los mismos van a dar el mismo valor de potencia en ambos puntos. Exactamente. Bien. Bueno, acá es más o menos lo que indicamos. Pero si tenemos en cuenta el factor de potencia, también tenemos distintos pares de puntos, digamos, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Cada curva tiene su par de puntos. O sea, cada curva es para un factor de potencia distinto y va a tener su par de puntos para un mismo valor de potencia. A mi forma de ver, como decía el ingeniero recién, el cálculo de la potencia está determinado por la tensión y por la corriente que va a circular por ese sistema. Entonces, nosotros no estamos viendo el aumento de la potencia porque a un aumento de la potencia por debajo de la curva del límite de funcionamiento estable, a un aumento de potencia nos produce una caída de tensión, ¿sí?, que nos aumenta la corriente, pero no lo suficiente como para llegar a alimentar esa potencia. ¿Se entiende? O sea, es una curva descendente, entonces cae más la tensión que lo que puede aumentar la corriente. Y encima, si la corriente aumenta, produce una caída de tensión sobre la línea que está transportando y ese fenómeno, o sea, por debajo de la línea de funcionamiento es más la caída de tensión que el aumento de la corriente. A mi forma de verlo es así, y por eso, por más que nosotros pongamos 1,1 mega, nunca vamos a llegar a 1,1 mega. Bueno, acá explico un poco lo que dijeron ustedes. Cualquier intento por aumentar la carga más allá de P máximo provocará una inversión de voltaje y de carga. La reducción de voltaje, acá está lo que dicen, que la reducción de voltaje ocasiona que la carga tome más corriente. A su vez, la mayor caída reactiva de la línea hace que el voltaje baje más. Bien.
Para cada valor de factor de potencia, la solución con mayor voltaje indica un caso de voltaje estable, mientras que el voltaje menor se encuentra en la zona de operación de voltaje inestable. Es lo que decía, mientras el voltaje sea mayor, vamos a trabajar en esta zona, si es menor, trabaja en esta. Bueno, acá se ve la derivada de la potencia con respecto a la tensión. Se ve que si es menor a 0, va a ser estable. Eso se da por una curva. Derivadas negativas. Claro, van a ser negativas en toda la curva hasta llegar al punto crítico donde no habría derivadas, sería 0. Y acá las derivadas empiezan a ser positivas. En el punto crítico creo que sería infinito. El vertical. Claro. Sí, perdón, tienes razón. Sí, la pendiente, sí. Y bueno, ahí estaríamos trabajando en línea estable cuando superamos el punto crítico. También se puede observar que para cargas pequeñas, la tensión aumenta cuando la carga es capacitiva y la tensión disminuye cuando es inductiva. Si nos mantenemos en este sector, vemos que las curvas capacitivas, al aumento de carga, vamos a tener un aumento de tensión. Y en las inductivas va a ser al revés, disminuir la tensión. Pero al contrario, en las cargas grandes, cualquier aumento de potencia, ya sea en la curva capacitiva o la inductiva, va a demandar una disminución de la tensión. ¿Qué más tenemos? Un aumento excesivo de la carga provocaría un descenso progresivo de la tensión. En último caso, la estabilidad del sistema. Antes de llegar al punto inestable, las tensiones se vuelven inaceptablemente bajas y comienza a ver que la tensión cae más rápido cuando la carga es inductiva. Entre más lejano se opere del punto límite del sistema, presentará mayor estabilidad y el factor de la carga tiene un efecto importante sobre las características del sistema, como decía Lorenz. Vemos que a mayor factor de potencia podemos transmitir una mayor capacidad de carga. A factor de potencia más capacitivo. Y bueno, vamos a hablar de la utilidad de la curva, que nos proporciona un indicador de la potencia, un indicador de la proximidad del sistema de potencia a sufrir un colapso de tensión a través de la determinación de un margen de cargabilidad. Yo esto lo interpreté como que te da un límite de potencia en el que vos podés transmitir antes de saber que ya el sistema se te va a ir de estabilidad, ya va a quedar inestable. Bueno, acá muestra una fórmula que es el límite de carga para una línea de transmisión, donde la potencia aparente que va a transmitir la línea va a ser igual a la tensión crítica al cuadrado sobre la reactancia crítica. Y ya que tenemos la fórmula del valor de la reactancia crítica. Sí, todas esas fórmulas no la hemos seguido dónde salen, pero bueno, se deducirá de decir la representación del sistema, ¿no? Pero sí, ahí en la punta salían varias fórmulas más, no les encontraba. No están resueltas de decir, bueno, arrancamos de acá y llegamos a la fórmula, habrá que seguir. Pero la fórmula esa anterior que hemos visto que regía el sistema, esa fórmula surge de lo que ya hemos visto en la transmisión radial. Fíjense que ahí ya está despreciado el valor de la resistencia, que era cuando nosotros analizamos lo que eran las caídas de tensiones longitudinales y transversales en el análisis de una transmisión radial. Bueno, de ahí surgen estas fórmulas. Seguramente hay que hacer alguna equivalencia de algunos términos para que surja eso. Pero de ese análisis surge también. Adelante. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las curvas QV, que, como explicamos antes, explica la relación entre la potencia reactiva que le voy a ingresar al nudo y la
y la variación del voltaje. Esto lo saqué de un apunte que yo se los voy a pasar, en donde se considera que a la barra se le conecta un dispositivo con compensador, que es un dispositivo ideal, no entrega potencia activa, solo va a entregar potencia reactiva. Está bien, es un compensador de reactivo. ¿No es cierto? Claro. Acá ¿Quién fue el que dio control BQ? ¿Recuerdan? Qué rápido que nos olvidamos. En los controles BQ que vimos había distintos tipos. Había uno, ¿cierto?, que trabajando a través de tiristores se comportaban ya sea en forma de absorber reactivo o inyectar reactivo. Después podíamos... Compensadores reactivos estáticos, ¿no se llamaban? Sí, señor. Sí. Los StatCom eran. SBC. Los SBC. Los SBC. Bueno, por eso ese tema no lo dan ahora, que está en el anexo, en el último anexo de este apunte. O sea, era la parte de la que tengo que hablar hoy, pero solamente los mencionamos. Si bien tengo una pequeña descripción de cada uno, no profundizamos mucho porque es un tema que ya vimos, digo. Claro, exactamente. Entra dentro de lo que fue que vimos control BQ. Porque ahí lo que está haciendo Regnolini está haciendo un control BQ. Él va a controlar tensión en esa barra a través del Q de ese elemento que ha instalado ahí. Perfecto. Y bueno, para este caso de estudio se le va a considerar la potencia activa constante. Bien. Acá a partir de esta fórmula donde tenemos la potencia reactiva en función de la tensión, derivamos la derivamos con respecto a la tensión y obtenemos esta, en donde vamos a tener perdón. No me acuerdo cómo tenía que ver esta forma. Sí, ahí engaño un poquito. Ya me acuerdo, sí. La derivada de la potencia reactiva sobre la derivada de la tensión te va a dar las pendientes de la curva que te van a decir si es estable o es inestable. Exacto. O sea, en definitiva, vos estás haciendo el estudio de cuánto hay que variar Q en función de la variación de B. Claro. O sea, estás analizando la velocidad de variación de Q respecto a B. Sí. Bueno, en el eje de las axis vamos a tener a la tensión en la barra en función de la tensión de la fuente. Y en las ordenadas vamos a tener de la potencia reactiva en función de la potencia máxima. Estamos de acuerdo que P máximo y E eran constantes. Vos lo habías puesto como condición para hacer el estudio. Sí. Bien, tenemos que el límite de salida de voltaje se alcanza cuando la derivada de Q sobre la derivada de B es igual a 0 y también se llama punto crítico de operación. Al igual que antes que teníamos el punto crítico de tensión, me parece que era así. Acá vamos a tener los puntos críticos cuando la derivada de Q y la derivada de B es igual a 0. Estos puntos van a formar un lugar geométrico que va a separar la zona de operación inestable
en donde una vez superada ya el sistema se vuelve inestable, o la zona de operación estable donde el sistema se va a mantener funcionando. Y sin más. ¿Qué son las diferentes curvas dentro del gráfico, digamos? Ahí hay 3. Claro. ¿A qué hace curva referencia? Está considerada para... en cada curva se va a tener en cuenta para un nivel de potencia dado de la demanda o de la carga. En esta de abajo, la potencia en la carga va a ser el 0,5 de la potencia máxima. O sea, la potencia activa de carga. La potencia, digamos, la potencia activa por respecto a la potencia máxima. No. Digamos que la línea estaría al 50% de su potencia. Para mi gusto ese gráfico le falta una línea ahí, trazada al 0 de potencia reactiva, digamos, porque ahí tenés menos 0,5, 0,5 y 1. Podríamos ponerla por acá más o menos. Bueno, supongo que derecho. Exacto. Que si bien en el apunte no está explicado, yo encontré una explicación que me gustó un poquito más a la forma de razonar, digamos, el gráfico, digamos. ¿Después lo puedes compartir, profe? Sí, mira. No sé si Emiliano querés terminar de explicar y yo después les muestro, les comparto acá la gráfica que es más tengo fácil yo. explicarlo con su cultura. No, bueno, antes que lo saques, hay un término, decir, bastante popular de cómo se conocen estas curvas. Se las conoce como curva nariz. Por la duda que lo escuchen en algún lugar. Y los puntos críticos se denominan rodillas de la curva. Creo que en el anterior estaba, me parece, ¿o no? Sí, en las TV. ¿Puede ser que se las conozca como curva de las B también, Inge? ¿De las B? Sí, Lo vimos, máquina, máquina. lo vimos. Sí. Máquina. No me suena a mí. Eran iguales, pero, o sea, parecidas. Algunos autores le dicen curva U a esta también, pero bueno, es por depende del la origen. formita nada más. A ver, te voy a dejar hacer, antes que lo termine, después vos terminás, pero quiero mostrarle, te detengo y comparto yo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Yo encontré esto, por eso decía que me parecía como que le faltaba una línea. Esto razona el gráfico de esta forma. Si la curva U está cruzando el eje 0, digamos, creo que acá arriba aparece el eje, ¿sí? 0 de potencia reactiva, entonces lo que esté por debajo es un margen de potencia reactiva, ¿sí? A un nivel de voltaje que nosotros queramos llevar la barra a la que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos con una curva así y ese punto donde está mostrando acá es el 1 por unidad de la barra que nosotros estamos esperando controlar, este es la potencia que yo necesitaría para llevar la potencia reactiva a inyectar en ese nodo para llevar la barra, el nodo S a la tensión de 1 por unidad. ¿Sí? Y en este caso, dice, si el punto de corte no existe, como los gráficos en algunos parecían de esa forma, por eso me parece que faltaba trazar una gráfica, una línea, significa que el sistema se encuentra en un colapso de tensión y que requiere por lo menos de esa potencia reactiva mínima para salir de él. ¿Sí? Lo vi un poquito más interesante esta forma de interpretarlo, porque si no, no me deja muy contento. O sea, depende de dónde se encuentra el punto de la curva, si es un colapso de tensión o para llevar el valor al valor de la barra. Ahí trazo esa línea, Emiliano, y vos decís, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con la potencia máxima, el 0.
¿sí? Si nosotros estamos trabajando con la potencia activa máxima, que sería la curva de 1 por unidad, la superior, vos tendrías siempre un déficit de reactivo. Entonces, mínimamente necesitas eso para llevar a una condición estable la operación de esa barra. y según el valor de tensión al que lo querés llevar, más reactivo va a tener que proveer, porque fíjate vos cómo se... O sea, si lo querés llevar a 1 por unidad, traza la línea de 1 por unidad en tensión. O 0,8, 0. Bueno, dale, llévalo así torcido, 0,8, a ver, ahí está. Como se pueda. Sí, está perfecto. Fíjate el corte de esa recta que hiciste con la curva de 1 por unidad. Sería acá. Todo Mira todo el reactivo que hace falta. Reactivo. Y yo lo pongo un poquito más adelante, que en esta parte de la curva, digamos, es como trabajaría un sistema estable sin la inyección de reactivo. O sea, el sistema podría trabajar. Podrías cargarlo más incluso. Sin que yo le inyecte reactivo en esta parte. Para este nivel de potencia. Y para este otro va a trabajar en esta parte. Claro, fíjate vos que la curva que sigue hacia abajo, para el mismo valor de 0,8 de tensión, te hace falta menos reactivo, pero estás transmitiendo menos potencia activa. Estás transmitiendo el 0,75 con respecto al valor de referencia 1. Digamos, todo lo que está por debajo de la curva 0 es margen de reactivo que tenés en la barra. A mí me pareció interesante verlo de esa forma porque no le encontraba muchas explicaciones. Tengo uno, a ver, muestro. Encontré este apunte, donde acá lo detalla con un ejemplo, digamos. No, mira, está lo que dice, está bien, reserva reactiva, está bueno. Como mencionaba antes, esta curva se obtiene manteniendo constante de transferencia de potencia activa en 1000 megawatts, que sería la curva verde, y se observa que para ese punto de operación se tiene un margen de 300 megavoltiamperes activa antes de entrar en la zona de estabilidad para ese nivel de transferencia. A ver, ¿me podés subir un poquito ese apunte? ¿Ahí? No, arriba tiene un gráfico que creo que es como el que muestra. Sí, es parecido a lo que vi. Era para verlo. Bueno. Una consulta sobre los signos del reactivo ahí, porque una parte hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo. ¿El reactivo no es uno solo? No. Es lo que inyectaría el capacitor que pusimos, digamos. Es lo que inyectaría esto. ¿Inyectaría es positivo, o absorbería? Y cuando es claro. Cuando es negativo, bien, ahí viene la conversión de signo, bien. Claro. Según el valor de tensión, a lo mejor vas a tener que absorber reactivo. Claro. Si es positivo o negativo. Y bueno, la utilidad que se le puede dar es que se indica la proximidad del sistema eléctrico de potencia de experimentar un colapso de tensión a través de la determinación de un margen de potencia reactivo. Y la ventaja más importante es que identifica la barra más propensa a presentar problemas de estabilidad y tensión, y va a ser la que presente el punto de colapso de tensión más alto de la curva QB. Es lo que decimos acá, mientras más alta vaya la curva, el punto de estabilidad, digamos, el punto crítico, más propensa va a ser la barra a desestabilizarse. Más alto con respecto al punto cero de inyección de reactividad. Y ahí creo que terminaría mi parte.
Bueno, ahí comparto. ¿Quién es el que comparte? ¿Franco? ¿Se ve ahí? audio. No. No. Tenés unos 10 minutos, Franco. Digo por si... Por lo que Bien. tengas que dar, lo redondeé en ese tiempo. Bueno. Ahí yo creo que... Discúlpame. Ahí se ve. Ahora está... Sí, Ahora ahora se ve. te queda ponerlo en presentación. Ven que tengo la máquina re... Se retilda la máquina. No se me pone en presentación. No sé. Bueno, de ¿Lo última. puedo dar así? ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a hablar de flujo de potencia reactiva y colapso de voltaje. ¿Sí? En ciertas situaciones, en los sistemas de potencia, causan problemas en el flujo de potencia reactiva, lo que desencadena en un colapso de voltaje. Por ejemplo, en líneas de transmisión larga, las líneas largas con barras sin control de voltaje en los extremos de receptores, causan problemas de voltaje durante condiciones de carga ligera y carga pesada. Y disculpa, Franco, sí. Franco, porque ahí yo lo primero que leíste después del título no me cierra. Dice, cierta situación en los sistemas de potencia causan problemas en el flujo de potencia reactiva. Situaciones en los sistemas de potencia causan problemas en el flujo de potencia reactiva. No sé si son situaciones, pero son condiciones, quizás. Claro, parámetros, condiciones, sí. Capaz está mal la palabra. Encima no puede editarlo, ¿no? Yo diría que cierta situación en los sistemas de potencia causan problemas del flujo de potencia reactiva, o sea, causan el problema del flujo de potencia reactiva. O sea, yo voy a tener situaciones en que voy a tener problemas de cómo hago circular el flujo de potencia reactiva en el sistema. Y esas situaciones, por lo tanto, me van a llevar al colapso de voltaje. No es que cause el problema. ¿Puedes repetir que lo escuché cortado? Digo que hay ciertas situaciones en los sistemas de potencia que causan problemas del flujo de potencia reactiva. Bien. Pues sí, está bien. Yo estoy interpretando mal. Está bien como lo dice, perdónme. Pero no, lo había sentido al revés, la forma que estaba redactado. Pero sí, está bien. Es correcto lo que está escrito. Bien. Bueno, ¿leo los ejemplos de vuelta? ¿O? No, dale, no. Bueno, sigo. Y bueno, en la escasez de la potencia reactiva local, ¿sí? Pues, si hay una desorganización en los sistemas de interrupción y mantenimiento, pueden ocasionar un faltante de potencia reactiva y de ese modo llevan a problemas de control del voltaje. ¿Sí? ¿Qué te está queriendo decir eso? Claro, ¿cómo lo ejemplifica? Claro. No, que si no están bien regulados los sistemas de control de reactivos, o sea, de los bancos de capacitadores o los reactores, si no está bien organizada esas protecciones o ese mantenimiento, puede desencadenar en una inestabilidad de tensión. Eso es lo que yo interpreto. Yo te digo lo que entiendo, que si vos tenés muchos equipos de compensación en mantenimiento y por alguna causa, avería, falla, tenés muchos fuera de servicio, ¿sí? Interrupciones, entonces tenés menos equipos, menos capacidad para control reactivo.
¿sí? Bien. O sea que te están faltando equipos que antes tenías disponibles. Lo que nos está diciendo que nosotros cuando le vayamos a hacer un plan de mantenimiento a los equipos compensadores de reactivos, tengamos cuidado que el sistema en algún momento nos los puede pedir, nosotros tenemos fuera de servicio. Y eso nos puede llevar a un colapso de tensión. Ingeniero, ahí por lo que dice, esos mantenimientos no son de un día para otro, me imagino, ¿no? No, porque dice que es un programa de mantenimiento. Isabel, uy, se cortó. No, lo dejé de compartir. Voy a ver si puedo cerrar y volver a abrir el PowerPoint porque no puedo volver atrás, no sé qué le pasa. Bueno, pero quizás por qué dice esto el texto del libro. Porque siempre se toma de que la compensación reactiva, sobre todo los bancos capacitores, es un equipo de que no es determinante en un sistema de potencia. Entonces, bueno, tuvo una falla del banco capacitores. Bueno, ya lo vamos a arreglar. Déjalo afuera. Déjalo afuera. Y deja fuera uno, deja fuera otro, y deja fuera otro, y después te queda sin capacidad para regular reactivo cuando te viene el verano a las 3 de la tarde. Entonces, quizás por eso el libro pone ese texto. A mí me hace pensar eso, que uno está más o menos trabajando en esto, decir, y sí, si después te los dejan sin mantener a los equipos y cuando los querés usar están todos rotos, están todos sin mantenimiento. Es como decir, es un elemento auxiliar. Pero ojo, porque sea auxiliar no quiere decir de que no sea importante. Puede ser tan importante como una línea que lleva potencia, que transmite potencia. Porque ante la falta de ello en una determinada situación de carga, podemos tener un problema de colapso, por más auxiliar que haya sido. Entonces, para mí se está queriendo referir a eso. Escasez de potencia reactiva local. Porque la tengo que traer de otro lado, si no. Y traerla de otro lado tiene sus consecuencias. Y la otra, la anterior, ¿con qué lo podríamos relacionar? Lo que decía, línea de transmisión largas. Cuando la generación está lejos del centro de carga. Cuando estábamos analizando líneas largas, ¿qué pasaba cuando teníamos cargas livianas o cargas pesadas? No, creo que va por el lado de cuando... La potencia natural. Claro, exactamente. La potencia natural de la línea, según la potencia que estemos transmitiendo, va a haber una inyección de carga reactiva, inductiva o capacitiva en la línea. Claro. O sea, en cargas livianas, en líneas largas, vamos a tener inconvenientes de tensiones elevadas. Se eleva la tensión. En carga ligera sí. Y carga pesada vamos a tener carga pesada vamos a tener grandes caídas de tensión que vamos a tener que andar compensando. Esa caída de tensión. Mientras que si estamos trabajando con valores de potencia cercana a la natural, no vamos a tener problema de compensación. Entonces a eso se está refiriendo un poco relacionado a lo que era línea de transmisión larga. Exacto. Bien, bueno, seguimos. Bueno, un colapso de tensión es un resultado de una secuencia de eventos acompañado de un problema de inestabilidad de tensión que provocan un perfil bajo de tensiones en una parte extensa del sistema eléctrico. Sí, los transformadores con taps y las cargas de climatización asociadas a termostatos pueden jugar un papel importante en el colapso de tensión. Ahora vamos a ver una secuencia típica de lo que sería un colapso de tensión. Entonces, nos imaginamos que tenemos un sistema que se encuentra con varias unidades generadoras cercanas a los puntos de carga, a los puntos de consumo, fuera de funcionamiento. Como consecuencia, líneas de transporte se van a ver cargadas y van a quedar pocas reservas de potencia reactiva. El desencadenante del colapso de tensión es la pérdida de líneas cargadas, que provoca que las líneas vecinas se sobrecarguen, ¿sí? Y tengan un mayor consumo de potencia reactiva inductiva. Entonces, eso provoca una caída de tensión
en los centros de consumo, en el centro en el suministro. Entonces, el control automático de tensión en los generadores incrementa la excitación y la aportación de potencia reactiva para recuperar la tensión en sus terminales. Esto genera un flujo adicional de potencia reactiva en los transformadores y líneas de los generadores. Los generadores en ese punto probablemente se encuentren al límite de su funcionamiento térmico. Las líneas de distribución responden a la bajada de tensión cambiando las tomas o los taps de los transformadores, de forma de que en 2 o 4 minutos se recupera la tensión y la carga. Pero esto provoca un flujo, más flujo en las líneas, por lo que la caída de tensión es mayor y se hace una mayor demanda en el reactivo de los generadores. Entonces, los generadores van alcanzando un límite de aporte de energía reactiva, estableciendo una máxima corriente admisible en el devanado de campo y provocando una disminución en la tensión en los terminales, en sus terminales, ¿no es cierto? Y entonces este proceso puede provocar una caída generalizada de la tensión y puede perderse el sincrónimo entre los generadores y llegar a un apagón extenso. Bien. Es importante esta secuencia, ¿no?, de este ejemplo. Es para a lo mejor leerlo con más detalle, no sé, estamos medio cortos de tiempo, pero es decir, hacer una interpretación física de lo que va sucediendo en cada etapa en que va habiendo una contingencia y que se refleja a través del cambio del reactivo. Exactamente. Bueno, y ahí seguiría un tema más, pero no sé cómo estamos de tiempo. Sí, esto en realidad lo hemos visto en control de tensión, potencia reactiva. Este tema que viene. Así que quizás si tenemos 2 minutos, sería bueno que menciones al último del capítulo, hablaba de las condiciones para aumentar la estabilidad del sistema. A las medidas. Sí, esas las tengo yo. Las tengo, bueno, él seguía ahí y o sea, así nomás mencionar los títulos de los distintos elementos, porque acá estás haciendo una especie de reconto, síntesis de lo que hay que controlar en un sistema eléctrico de potencia. Eso es lo que mostraste vos recién, Franco. Sí. ¿Cierto? Que era la frecuencia, la tensión y... Frecuencia, tensión y que estabilidad de ángulo, decía. Y ángulo, exactamente. ¿Entiendes? Son los 3 elementos a controlar en el sistema de frecuencia, en el sistema de potencia. ¿Cómo era lo que necesitábamos mostrar? Así rápidamente, ¿cuáles son los métodos de control de tensión? Los compensadores estáticos, recién el que estaba anterior. Sí. Bueno, mencionar simplemente. Control de tensión, fuentes y sumideros. ¿Cómo? Había un tema antes de eso, que eran las condiciones para aumentar la estabilidad, o los métodos para aumentar la estabilidad. Están más abajo. Métodos de control no, métodos para aumentar la estabilidad. Ahí está. Medidas para aumentar la estabilidad. Medidas para aumentar la estabilidad. Operar los generadores no económicos entregando reactivos. Compensar en serie, que esto acorta. ¿Se entiende lo que es operar los generadores no económicos entregando reactivos? ¿Sí? ¿Cuál sería un operador o un generador no económico? Uno de gas, de energía rápida. Los de Martina. Los hidráulicos son un diésel. económicos.
Ahí está. Claro, son los generadores que no lo despachan por precio. O sea, tienen un precio tan alto que no entran nunca a generar para entregar a activo. Pero sí me pueden solucionar un problema de reactivo en alguna zona. Yo creo que ahí en EP, ¿cómo le llamaban eso? Generación, ¿era la generación forzada? Forzada. Generación O forzada. sea, ¿qué hace? Se lo pone a circular, o sea, a girar a velocidad de sincronismo y lo excito. No, se genera mínima potencia activa y máxima potencia reactiva. O sea, entregando la máxima capacidad reactiva del generador, digamos. ¿Sí? Y todo el activo que se pueda. Claro. Pero lo que intenta vos es que genere más reactivo. Claro, pero estamos hablando de que no son económicos. Bueno, pero el combustible lo está usando. Ah, lo La pones. máquina está haciendo girar. O sea, vos la haces girar, la pones a potencia, a mínimo técnico que se le llama, que es la mínima potencia que te permite una operación estable del generador, ¿sí? La mínima potencia activa que te permite una operación estable del generador, y la pones a generar el máximo de reactivo. Bien, el otro era compensación en serie, que acorta la longitud de la línea y permite transmitir más potencia, pero puede traer otros problemas como resonancia subsincrónica. Compensación en paralelo, que sirve para corregir el factor de potencia a nivel local, y la producción de reactivo disminuye conforme el voltaje va descendiendo. Compensación con reactivos estáticos, que eran los SBC. Compensar con generadores sincrónicos, alternativa muy buena pero demasiado costosa, y los generadores antiguos fuera de servicio se pueden convertir en condensadores. Operación a altos voltajes, disminuye la demanda reactiva pero puede agotar las reservas de reactivo del sistema. Sin embargo, esto no garantiza la estabilidad de voltaje. Desconexión de la carga por voltaje, una medida efectiva para prevenir los colapsos de tensión. ¿Cómo se llaman los relés de desconexión de carga por voltaje? Eran los Relé de tensión. subtensión. relé de subtensión. Claro. ¿Sí? Iba a decir subfrecuencia, pero ese era el tema anterior. La otra estabilidad. Claro. Construir líneas de transmisiones adicionales que también mejora la fiabilidad, como vimos, tanto de tensión como de frecuencia. Se puede usar una conexión de alta tensión de corriente continua entre redes regionales. Generadores con bajo factor de potencia, donde la generación esté cercana a la carga, se pueden utilizar con factores de potencia nominales entre 0,8 y 0,85. Sin embargo, no es beneficiosa para un generador privado. No es atractivo para el generador privado. Beneficiosa para la red pero no quieren trabajarse. Sobrecargar los generadores hasta los límites técnicos durante periodos críticos. El bloqueo de los taps de los transformadores, lo cual previene el aumento de la demanda de reactivo cuando hay inestabilidad de voltaje. Y el entrenamiento de los operadores que se deben capacitar para cuando se presente un colapso de tensión, tomen las acciones de control que ayuden a recuperar el sistema. Ese bloqueo de cambiador automático de tap en los transformadores, ¿cómo lo visualizan a eso? Eso lo tenía... Ahí está. Recién lo que contó Franco recién. Que actúan solos por claro, para frenar la... Empiezan, ¿no es cierto?, a actuar automáticamente para mantener tensión, y resulta que eso, a los fines de corrige tensión, por lo tanto aumenta la corriente porque está alimentando a tensión nominal la carga, y esa corriente me produce mayor caída de tensión en la parte de alta. Y eso se desencadena, ¿no es cierto?, en un problema de reactivo, en definitiva. Por lo tanto, es mejor.
bloquearlo, que caiga más vale de tensión y por lo tanto baja la demanda y la corriente disminuye, tengo menos caída de tensión en la parte de alta. Y esto es medidas para, medidas para evitar la inestabilidad de voltaje, aumentar los voltajes en borne del generador, aumentar la toma del transformador, el tap del generador, inyectar potencia reactiva en lugares adecuados, bloquear el cambio de tomas por sobrecarga en el extremo de la carga, desconexión estratégica de la carga, el refuerzo del sistema de todas estas medidas se puede llevar a cabo al instalar líneas nuevas. Se puede hacer compensación en serie o en paralelo, estática y se podrá hacer una reprogramación y arranque de las turbinas de gas. Son similares, pasa que una inestabilidad de voltaje no es lo mismo que un colapso de voltaje. Bien. Bueno, yo no sé si... Bueno, estamos bien pasados. Creo Sí, que algunos ya están con la almohada en la cabeza. Que bueno, que las conclusiones de este tema es que básicamente la prevención es una de las cosas más importantes a la hora. La prevención y los estudios dinámicos de los sistemas permiten prever ante las fallas de tensión, ante los colapsos de tensión, que bueno, son las conclusiones más o menos a las que llego. Bueno. Sí, en definitiva este tema un poco decir estas conclusiones son de decir generales y tener una idea general del tema, ¿no? No nos vamos a ir especialistas tampoco de esto. O sea, como verán, no nos vamos especialistas en nada y nos vamos sabiendo un poquito de todo. Es un poco la idea. No vamos a ser especialistas en manejar sistemas de potencia, pero sí, por lo menos tener los conocimientos básicos. Ya de hoy se van de acá diciendo que un condensador que le van a hacer mantenimiento no lo van a dejar mucho tiempo afuera. Por lo menos ya algo es. La idea es esa, muchachos, lamentablemente no tenemos tiempo para saber todo a fondo de esta materia. Esta materia se hace camino al andar cuando les toque bailar con esta pieza, ¿no? O sea que ingeniero el coloquio integrador también va a ser así, tipo, no es tan profundo. No, en el coloquio esperamos especialistas. Así como lo vimos. O sea, no, el desarrollo de fórmulas yo le dije siempre, o sea, no me interesa, mañana ya nos olvidamos. Pero sí la relación entre los distintos temas. Recién ahí dijo que una de las medidas era hacer nexo entre sistemas a través de corriente continua. Me gustaría decir que eso lo relacionen cuando vimos corriente continua. Sí. El tema de reactivo, de circulación de reactivo. Entonces, así, bueno, todos los temas van teniendo relación uno con otro. Fíjense que yo le fui preguntando de la transmisión de línea radial, de lo que pasa con una línea larga. Todo está relacionado. Porque cuando lo explican a estos temas sueltos, la bibliografía, lo hacen en función de que están hablando de ese tema y que los otros ya lo tienen definido, ya tienen sabido. Lo que está faltando es decir, bueno, uno poder relacionarlos entre sí. Los libros normalmente eso no lo hacen. Sí, mucho de lo que explicamos hoy fue o sea, por lo menos mi parte, que faltó la primera parte, tenía mucho que ver con el práctico de flujo de potencia, digamos, sí. de cómo se van moviendo y demás los reactivos y las potencias. Entonces también haberlo hecho el práctico antes me sirvió para entender lo que estaba haciendo ahora. Y esas curvas PV y la QV están basadas en que el método de cálculo del flujo de potencia tenemos independencia de los flujos desacoplados. Porque si no, no podríamos hacer esos análisis.
No podríamos despreciar la resistencia. Al no despreciar la resistencia ya no tenemos independencia entre el flujo de potencia activa y el módulo de tensión, y el flujo de potencia reactiva con el ángulo de tensión. Hago una aclaración porque no lo escuché que se mencione. Siempre hablamos de las curvas PB y QB, pero cuando se empezó el tema se dijo que hay una estabilidad de tensión estacionaria y una estabilidad transitoria. La estabilidad transitoria de tensión, cuando es una falla que produce un colapso de tensión o una inestabilidad de tensión, eso se estudia con un sistema dinámico, ¿sí? Entonces son equivalentes, digamos, la estabilidad estacionaria de tensión a la estabilidad estacionaria de ángulo y la estabilidad transitoria de tensión a la estabilidad transitoria de ángulo, ¿sí? Porque no lo escuché que lo mencione y el apunte lo dice. Bueno, vayan a dormir, muchachos. Mañana un ingeniero queremos eso. Sí. Los hinchas de Belgrano vayan a disfrutar el triunfo. Empataron en el último momento. No. No. ¿En serio? No, ingeniero, los mufos. ¿Eh? 1-1. Los mufos. Mató 1-1. ¿En serio? Bueno, no te quiero dormir tranquilo. Lo único que consiguieron puntos en la semana. Se quedan los del grupo entonces. Bueno, buenas noches, hasta luego. Buenas noches.